Hola, saludos a todos. Vamos a comenzar con este ejercicio pequeñito de un circuito donde nosotros queremos determinar lo que es la resistencia equivalente, ¿ok? Queremos calcular la resistencia equivalente de este arreglo de resistencias y vamos a determinarlo con lo que ya se ha visto, bueno, lo que se vio previamente de cómo obtener las resistencias en serie, las resistencias en paralelo, ¿ok? Vamos por ello. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí en primera instancia? Si nos damos cuenta, podemos resolver esta parte que tenemos aquí, este conjunto de resistencias dadas, a través, pues básicamente, de lo que vendría siendo una suma de resistencias en serie. ¿Qué es lo que nosotros obtendríamos? Vamos con esto. Entonces vamos a tener aquí lo que es nuestra resistencia de 4 ohms y simplemente lo que vamos a hacer con esa pequeña resistencia va a ser sumarla, ¿ok? Simplemente lo único que vamos a hacer es 1 más 5 nos va a dar 6 ohms, ¿ok? Yo recomiendo normalmente esto hacer a través de procedimientos, ¿ok? Vamos a obtener lo que es poco a poco desglosando todas estas resistencias. Entonces, ya tenemos esta resistencia que es 1 más 5, que va a ser igual a 6 ohms. Después, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener nuevamente este arreglo que tenemos de una resistencia de 2 ohms en esta parte. Después vamos a tener este conjunto de resistencias en paralelo que son las resistencias de 6 y 3 ohms. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con ello? Vamos a sumarlas. ¿Cómo la vamos a sumar? Vamos a definir esta resistencia como R1, ¿ok? Todo esto que tenemos aquí donde sumamos R1 que va a ser igual a 1 más 5. ¿Por qué estamos haciendo esto? Para establecer un orden de las operaciones para que no se nos vaya, ¿ok? Esto de aquí es la resistencia 1. Vamos a definir de esa forma. Vamos a entonces hallar nuestra resistencia 2, ¿ok? ¿Cuál va a ser esa resistencia 2? Va a ser igual a 1 sobre 1, porque es en paralelo, 1 sobre 6 más 1 sobre 3, ¿ok? Que corresponde al valor de la resistencia dado en ohms, ¿ok? Entonces, vamos a tener que esto va a ser igual a 1, tomamos este factor común que es el 6, 6 entre 6 nos va a dar 1, más 6 entre 3 nos va a dar 2. Entonces vamos a tener 2 por 1, 2 aquí. Entonces, ¿esto a qué va a ser igual? Simplemente va a ser igual a 1 entre 3 sextos. Esto, si lo aplicamos el concepto de la ley del sándwich, vamos a tener aquí 6 arriba y 3 abajo, lo que nos vendría dando un resultado de 2 ohms. Entonces, nuestra resistencia de aquí vendría siendo nuestra resistencia 2, que es igual a 2 ohms. ¿Ok? Como vemos, ya estamos simplificando más este arreglo de resistencias. Ya no es tan complicado como se veía en un principio. Entonces, aquí vamos a tener nuestra resistencia de 8 ohms y vamos ahora con las que siguen. Nosotros podemos simplificar ahora lo que son esta resistencia de aquí con esta de aquí, ya que están en serie. Entonces, vamos a establecer nuestra resistencia 3, donde vamos a tener 2 más R2 que corresponde a 2 más 2 ohms. Entonces, ¿cuánto vamos a tener? Simplemente vamos a tener 4 ohms. Entonces, nuevamente dibujamos nuestro arreglo para simplificarlo. Vamos a tener nuevamente nuestra resistencia de 4 ohms. Vamos a tener aquí otra resistencia de 4 ohms, representada de esta forma, y vamos a tener aquí otra resistencia en paralelo que es la resistencia de 6 ohms o la resistencia 1 que habíamos establecido. Obviamente aquí vamos a tener también nuestra resistencia de 8 ohms. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a sumar en paralelo, porque básicamente podemos sumar esto de aquí con esto de acá. Entonces, vamos a separar esto un poco, vamos a tener nuestra resistencia 4. ¿Cuál va a ser ese valor? Simplemente va a ser 1 entre 1 sobre 4 más 1 sobre 6, que corresponde al valor de la resistencia. Vamos a obtener entonces 1 sobre, vamos a tener aquí en esta parte, lo que vendría 6 por 4 nos va a dar 24. Hacemos multiplicación cruzada, 6 por 1, 6 más 4 por 1, 4. Esto nos quedaría igual a 1 sobre 10 24avos. Entonces, esto lo podemos simplificar. Simplemente vamos a obtener lo que es 24
sobre 10. ¿Y esto cuánto nos va a dar? Simplemente nos va a dar un valor de 2.4. ¿Ok? Ya tenemos entonces establecida nuestra resistencia. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Nuevamente volver a dibujar lo que es ese diagrama para poder simplificarlo. Vamos a borrar tantito aquí a continuación para que nos dé espacio. Vamos a borrar. Y ahora sí, vamos con lo que sigue. Entonces vamos a tener nuevamente nuestro arreglo de resistencias que vamos a tener aquí de 4 ohms. Vamos a tener nuestra resistencia de 2.4 ohms o la resistencia 4, como quieran llamarle. Muchas veces yo lo suelo escribir así para que ya sepa directamente lo que voy a hacer. Pero en muchas ocasiones, como es complicado el arreglo, conviene mejor abreviarlo de esta manera y tener el valor aparte. Ok, bueno, es de preferencia, ¿no? Entonces, vamos a tener 8 ohms. Y como nos damos cuenta aquí, pues ya simplemente tenemos un arreglo pues más sencillo, ¿no? Simplemente vamos a tener nuestra resistencia 5, que vendría siendo igual a la resistencia equivalente de todo el arreglo, que va a ser igual a 4 más 8 más 2.4. ¿Y esto cuánto nos va a dar? 4 más 8 es 12, más 2.4 pues simplemente va a ser un valor de 14.4 ohms. Entonces, ya con esto tenemos lo que es la resistencia equivalente del sistema. Como nos damos cuenta, es algo sencillo, ¿ok? Es algo muy simple de resolver, lo cual obviamente puede complicarse conforme se van desarrollando pues, más ejercicios, ¿no? Y por ejemplo, yo quiero invitarlos a desarrollar uno por su cuenta. Vamos a establecer este. Obviamente lo vamos a desarrollar en un próximo video, pero si quieren practicarlo, pues vamos a ponerlo a continuación. Nada más un momentito para poder determinar qué tipo de arreglo de resistencia nos puede servir. Vamos a ponerlo. Vamos a poner un ejemplo de arreglo de resistores, que sería este de aquí. Vamos a tener, es sencillito, uno fácil, ¿no? Para que no se nos vuelva tan complicado, vamos a tener una resistencia aquí, vamos a tener otra resistencia en paralelo, donde vamos a tener una de 20 ohms. Vamos a juntar estas líneas, obviamente. Vamos a tener aquí lo que vendría siendo otra resistencia de 10 ohms. Y obviamente aquí vamos a tener también otra resistencia de 40 ohms. Y con esto ya tendríamos todo lo que es nuestro arreglo de resistores. Entonces, esto es sencillo simplemente, pero lo vamos a ver en un próximo video. Esto queda como ejercicio por si quieren realizarlo y practicar un poco de este tipo de arreglos de resistores para poder entender qué es lo que estamos haciendo, ¿ok? Espero les haya gustado el video. No olviden suscribirse si aún no lo han hecho y compartir el contenido si es de su agrado, y pues obviamente de esta manera pueden apoyar lo que es el canal. Nos vemos en la próxima. Saludos a todos. Bye.